Hola, soy Matías Palacios, fundador de Smart Placement, y hoy día te quiero hablar de cómo negociar tu salario. En el outplacement, negociar el salario es un tema primordial, porque sabemos la urgencia que tienen las personas de encontrar un trabajo y un trabajo bueno. No por nada, más del 80% de los alumnos que pasan por nuestros programas encuentran trabajo por la misma o más renta que la que tenían antes. Solo un 18% se emplea por menos renta. Déjame comenzar este podcast contándote un poco mi experiencia haciendo encuestas. Hace varios años decidimos encuestar a personas naturales de la calle y a empresas, por otro lado, y preguntarle a las personas cuántas de ellas se atrevían a negociar la primera carta oferta que recibían. Esto era indistinto si la persona estaba cesante o estaba trabajando. La pregunta era cuánto se atrevían a negociar la primera carta oferta que recibían. Solo el 5% de las personas dijo que sí. Es decir, un 95% no se atrevía, sencillamente o aceptaba lo que le ofrecían o lo rechazaba. Y cuando fuimos a las empresas a preguntarle qué porcentaje de ellas estaba abierta a negociar la carta oferta si es que el candidato le tironeaba un poco, increíblemente el 80% dijo que sí. Entonces nos pareció muy sorprendente que solo el 5% de las personas se atreviera, pero el 80% de las empresas estuviera abierta a negociar, lo que no significa que se van a mover, pero al menos están abiertos. Y nos pusimos a indagar un poquito más y descubrimos que la principal razón era miedo. La gente tiene miedo de negociar, tiene miedo a perder la oferta, tiene miedo a que sienta que está insultando a la contraparte, pero el miedo se pasa con práctica. A negociar se puede aprender y hay que practicar. A ver, algunos conceptos clave. La negociación es un proceso y no un acto o un evento. Negociar no significa recibir la carta oferta, pedir 50 o 100 mil pesos más y si lo conseguiste te fue bien y si no lo conseguiste te fue mal. La negociación es un proceso que comienza antes de recibir la carta oferta y termina después de aceptarla. Conceptualmente hablando, la negociación es una conversación que guía hacia un acuerdo. Nadie entra a una negociación a pelear o a discutir. Uno podrá terminar la negociación peleando o discutiendo si tomó un mal camino, pero nadie entra a pelear o a discutir. Uno tiene que entrar a una negociación en muy buena onda, con mucha flexibilidad y visualizando que todo va a funcionar bien y van a llegar a un acuerdo. Y también significa que uno tiene que estar abierto a ceder en sus peticiones. Una negociación siempre tiene riesgo, nunca es 100% segura. Grábense eso. Si ustedes deciden negociar, pueden pasar un montón de cosas. Las opciones son muy amplias, desde perderlo todo hasta ganarlo todo. Negociar es incómodo, es incierto, pero es tremendamente importante. Es muy relevante que se atrevan a negociar, porque el proceso vale la pena, aunque no consigan nada. El resultado es el resultado y el proceso es el proceso, son cosas distintas. El proceso de negociar vale mucho la pena. Normalmente los candidatos a nuevos trabajos dejan plata sobre la mesa porque se sienten tan agradecidos de haber recibido una oferta que no se atreven a negociarla o creen que si la negocian la van a perder. Y finalmente es importante comentar que no van a conseguir nada en una negociación si no lo piden. Es bastante obvio lo que digo, pero como dice el dicho, guagua que no llora no mama. En mi opinión experta, ya con más de 6 años en la industria del outplacement, les podría decir que mi recomendación es que siempre hay que negociar, o casi siempre. ¿Cuándo no hay que negociar? Cuando reciben una oferta absolutamente increíble y más allá de lo que ustedes estaban esperando. Probablemente ese es un buen minuto para aceptarla sin poner ningún tipo de condición. Pero en general, lo que nosotros hemos visto es que las ofertas nunca son tan ridículamente buenas. Normalmente son un poco más bajo de lo que uno aspira. Y la primera razón de por qué siempre hay que negociar es porque no hace daño si lo hacen bien. Entiendan que uno no negocia peleando, discutiendo, uno lo tiene que hacer de buena manera, siendo creativo, flexible, abierto, simpático. Lo segundo es porque podrían estar dejando plata arriba de la mesa que les vendría bien a ustedes y a sus familias. Muchas veces uno también dice, oye, pero ¿cómo voy a presionar por 100 mil pesos más? Porque 100 mil pesos a lo mejor en una renta, por ejemplo, de 4 millones, es un 2,5%. Uno dice, bueno, pero es que
Es ridículo este porcentaje. Y la verdad es que no, porque son 100.000 pesos mensuales, que a interés simple son 1.200.000 en el año, y eso es por todos los años que trabajen en esa empresa. Entonces no es poca plata. La recomendación acá es que si pueden empujar para tener esos 100.000 pesos más en su billetera, háganlo. Esto no es una invitación a que ustedes voten una negociación porque no les dieron los 100.000 pesos. Pero si tienen espacio para tironear y quedarse con esos 100.000 o 50.000, háganlo porque les va a venir bien. Y lo tercero y lo más importante es porque negociar muestra habilidades comunicacionales y ejecutivas que son siempre bien valoradas por las empresas. No creas que solamente las personas del área comercial tienen que negociar. El financiero tiene que negociar con los bancos, el comercial tiene que negociar con los clientes, el de compras tiene que negociar con los proveedores. En el fondo, todos tienen que negociar. ¿Ya? Internamente uno negocia plazos también con el jefe, entonces es una habilidad transversal que hay que desarrollar. Y si te da miedo y no sabes, tienes que practicar y leer para poder llegar a dominar el punto. Ahora, toda negociación tiene elementos básicos, que son 4. El primero es la información. El que tiene la información en negociación tiene el poder. Grábense eso. Si tú tienes información, tienes el poder. Por lo tanto, cada vez que negocies, preocúpate de manejar la mayor cantidad de información posible. Los beneficios que tiene la empresa, los sueldos, el fondo, cuántas vacaciones hay, etcétera. Pregunten. Cada vez que estén postulando y estén negociando, averigüen en LinkedIn, en Internet respecto a esa empresa. Traten de hablar con gente que trabaja dentro o en la competencia. El segundo elemento básico es el tiempo. ¿Quién tiene el tiempo a su favor o en contra? Acá nosotros recomendamos que si llevas mucho tiempo buscando trabajo, no lo reveles, porque eso podría jugar en tu contra. Quizás sería mejor decir, mira, si por ejemplo llevas un año, decir, mira, los primeros meses ayudé a mi familia en un negocio o ayudé a algún amigo en un emprendimiento y ahora hace unos 4 o 5 meses estoy buscando trabajo ya más en serio, más formal, porque si das la sensación de que llevas demasiado tiempo, podrían quizá abusar en el tema de la renta y eso te resta posibilidades. Lo mismo trata de averiguar por el otro lado en la empresa, cuánto tiempo llevan ellos buscando la posición. Si están muy apurados, eso es una buena herramienta de negociación para ti. El tercer elemento básico es el poder. ¿Quién tiene más poder, tú o la empresa? La respuesta es depende, porque tú podrías tener 2 ofertas en la misma semana y eso cambia tu poder negociador. O la empresa podría tener más poder por X, Y o Z razones. Entonces, fijarse bien quién tiene más poder en el proceso de negociación. Y finalmente, el cuarto elemento básico es la actitud. Para mí este es el punto más importante. Hay que negociar en buena onda. ¿Ya? Olvídense de negociar a lo duro, con esos típicos juegos que enseñaban en los años 90 o 2000, que eran el bueno y el malo, tipo gángster. Ya no existe. Hoy día, si tú quieres sacar lo mejor de la contraparte, tienes que ser buena onda, tienes que estar cerca. Fíjense, es lo mismo que los jefes a la antigua, yo que soy generación X, los jefes antiguamente se imponían un poco por el terror y era como, da gracias que tienes trabajo y tienes que quedarte hasta tarde. Hoy día ese verso no funciona con las personas. Hoy día uno tiene que ser mucho más cariñoso con sus equipos, mucho más condescendiente, darle algunas regalías, pagarle el Uber para que se vayan si quieren que trabaje hasta tarde, comprarles pizza, qué sé yo. Darles en el fondo un poco más de cariño para que la persona entregue lo mejor de sí. Y lo mismo ocurre en el mundo de la negociación. Ahora, existen 2 estrategias de negociación, las típicas, en el fondo, las estrategias madre. Una es la negociación distributiva y la otra es la negociación integrativa. La negociación distributiva es la que divide un número limitado de beneficios entre las partes. Es la típica negociación binaria. Yo gano, tú pierdes. Entonces, por ejemplo, si tú querías ganar 2,5 millones y la empresa te ofreció 2 millones, una negociación distributiva sería, mira, yo no puedo trabajar por menos de 2 millones y ese es mi punto final. Y la empresa te podría decir, lamentablemente no podemos pagar más de 2 millones eh, y por lo tanto no vamos a llegar a acuerdo. Perfecto, entonces no llegamos a acuerdo, lo dejamos hasta acá. Los dos se mantuvieron en sus posiciones y no se fijaron en los intereses, que era realmente que ellos te querían a ti y tú querías trabajar probablemente en esa empresa. Mucho mejor es tener una negociación
Bueno, perdonen, para cerrar el tema de la distributiva, ¿con quién uno negocia distributivamente? Normalmente con alguien con el cual no va a establecer relaciones de largo plazo. Por ejemplo, cuando te vas a comprar un auto. Tú a ese vendedor lo vas a ver en esa oportunidad, no lo vas a volver a ver. Entonces lo que quieres hacer es sacar la mayor tajada para ti. O cuando estás de vacaciones, qué sé yo, en el Caribe, y se te acerca algún artesano en la playa y te venden esas pinturas o esa artesanía, los tipos parten cobrándote un montón de plata y si tú les negocias al final puedes pagarle muy poco, pero lo haces sin remordimiento, porque no hay relación de largo plazo, tú no estás estableciendo un vínculo con ellos. Por lo tanto, hay ciertas ocasiones donde uno podría negociar distributivamente. La negociación integrativa es la que aumenta el tamaño o en el fondo el pool de los beneficios entre las partes. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de los 2,5 millones, si tú querías ganar ese dinero y te ofrecen 2, en vez de decir, mira, yo por menos de 2,5 no me muevo, tú puedes decir, mira, ¿qué te parece que compartamos la diferencia? Hacemos un esfuerzo adicional los dos, compartimos la diferencia, pero tú me ayudas a pagar, por ejemplo, clases de inglés o me ayudas a pagar un diplomado en no sé qué, o me pasas una camioneta de la empresa. Le ingresas y le agregas nuevos elementos a la negociación. Por lo tanto, dividen las partes pero de una torta más grande. Esa es la negociación que se centra en los intereses y no en las posiciones. Ahora, ¿qué factores hay que considerar a la hora de negociar? Lo primero es tu trayectoria y experiencia, y aquí hay una relación lineal. Es decir, a mayor trayectoria, mayor experiencia, especialmente en algún rubro específico, mayor poder negociador. Mientras menos tú tengas, mientras tú seas más generalista o tengas menos experiencia, tienes menos manga negociadora. Por ejemplo, alguien que está recién salido de la universidad. Es muy poca la palanca negociadora que tiene, salvo que estudie en una muy buena universidad, pero lo que básicamente ofrecen los jóvenes son las ganas. El segundo factor es la industria en la que está la empresa. No es lo mismo negociar en minería que negociar en una inmobiliaria. No es lo mismo negociar en una empresa que factura 500 millones de dólares a una empresa que factura 20 millones de dólares. Hay que fijarse. En todas las empresas hay gerentes comerciales, gerentes de finanzas. La tarjeta dice lo mismo, pero el valor del rol no es el mismo. Por lo tanto, hay que poner atención. Eso significa que ustedes no debieran tener un solo precio en el mercado, nunca. Cuando te pregunten tus pretensiones de renta, siempre es depende. Nunca es un número, ¿se fijan? Porque en el fondo va a depender. Si a ti te llaman para gerente de finanzas una empresa de 500 millones de dólares o una minera, no puede ser lo mismo que te paguen en una inmobiliaria que factura 20 millones de dólares, aunque el cargo se llame igual. El tercer factor a considerar es la locación. ¿Dónde queda la empresa? Es muy distinto trabajar a 10 cuadras de tu casa que trabajar en otra región o trabajar en una comuna que te demora 1 hora y media en llegar y tienes que pagar, no sé, 150.000 pesos en tag. Eso influye en la calidad de vida e influye en los ingresos. Y el cuarto punto son otros beneficios más allá del sueldo. Eso también influye. Es muy importante que se graben en la cabeza que uno cuando negocia se fija en 3 grandes temas. El primero es el proyecto o el desafío por el cual está ahí. Lo segundo es la renta mensual. Y lo tercero es el paquete de beneficios. Ninguno de ustedes, de los que está escuchando hoy día, trabaja solo por dinero. Porque yo les podría decir, imagínense un dinero muy bueno, un sueldo muy bueno, pero en un trabajo horriblemente fome, con muy mala calidad de vida, no lo van a tomar. Entonces ustedes no solamente se mueven por dinero, es más, hay mucha gente que está dispuesta a trabajar por menos plata, pero en un trabajo que sea más desafiante y más entretenido. Entonces, cuando ustedes evalúan un trabajo, primero evalúan la calidad del trabajo, el desafío, si es intelectualmente entretenido, después es el dinero mensual y después también influye el paquete de beneficios. Entonces, estas 3 cosas se mueven en conjunto, no son independientes. Yo personalmente no estaría dispuesto a tomar un trabajo muy bien pagado, pero que sea fome y que tenga malos beneficios. Pero quizás sí estaría dispuesto a tomar un trabajo que sea un poquito más mal pagado, pero muy desafiante intelectualmente y con un buen paquete de beneficios. ¿Me entienden? Entonces, cuando les pregunten cuáles son sus pretensiones de renta, es una pregunta bastante injusta, porque si no tienen toda la información, es muy difícil decirlo. Y ahí nuestra recomendación es que den un rango, y den un rango amplio, justamente para guardarse manga de negociación. Si ustedes, por ejemplo, quieren ganar 2,5 millones, digan entre 2 y 3, porque todavía no saben las condiciones de la empresa. Es distinto la empresa que te paga 14 sueldos garantizados, o que te pasan un auto, o que te dan 20 días de vacaciones, a una empresa que no tiene ni siquiera reajuste por IPC.
¿me entienden? Entonces es muy típico que te llaman y te dicen, oye, te estamos llamando para un cargo X, ¿cuáles son tus pretensiones de renta? Es muy difícil responder. Entonces traten de explicarle al reclutador o al entrevistador que ustedes tienen un rango, no una cifra exacta, y que en el fondo no se quieren amarrar a ese rango, sino hasta saber un poquito más de información de la empresa. ¿Cuándo es un buen momento para empezar a negociar o hablar de dinero en un proceso? Lo más tarde posible. Intenten, yo sé que es difícil, pero intenten esconder su número, ¿ya? No mostrarlo tan claramente, porque eso lo que va a hacer es filtrar y limitar sus posibilidades. Lo que en realidad uno quiere en un proceso de entrevista es que se encanten, se enamoren de uno y ya al final hablemos de plata, cuando sean menos candidatos. Entonces, para ir finalizando, grábense en piedra en la cabeza. Nadie trabaja solo por plata, ni siquiera ustedes. Lo otro es que nadie tiene un solo valor en el mercado. Tu sueldo anterior era solo un punto de referencia. Puede que en tu empresa anterior te pagaban muy bien, puede que te pagaban muy mal. Entonces, el decir, quiero ganar lo mismo que en mi trabajo anterior, en realidad no aplica, porque podrías estar dejando plata sobre la mesa si es que, por ejemplo, te está llamando una minera o te está llamando alguien del mercado financiero. Y finalmente, cuando eligen un trabajo, se fijan en tres grandes cosas: el desafío, la renta mensual y el paquete de beneficios. Entonces, nunca más, fíjense que incluso cualquier producto, si ustedes van y compran una bebida, una Coca-Cola de 591 ml en un supermercado o en una tienda de conveniencia, los precios son distintos. Entonces, ustedes tampoco tienen por qué tener el mismo precio. No se preocupen de eso y por eso es que les sugerimos que den siempre un rango. Y no un rango entre 2 millones 2 y 2 millones 4. Den un rango amplio. Si ganan poco, den un rango unos 600.000 pesos. Y si ganan más, den un rango 1 millón de pesos. Porque de nuevo, eso está sujeto a los bonos, a los beneficios, etc. Y finalmente, lo que les decía, todo hoy día se puede negociar, todo lo que sea razonable. Ya se pueden negociar bonos, se puede negociar un contrato a plazo fijo, se puede negociar los costos de reubicación si es que te mueven, estacionamiento, gasto de celular, podrías pedir más vacaciones, podrías negociar flexibilidad horaria o home office hoy día que está muy de moda. Todo lo que tiene que ver con desarrollo profesional, clases de inglés, de francés, MBA, diplomado, lo que tú quieras, un crédito blando, por ejemplo, pedirle dinero a la empresa sin interés para hacer alguna mejora en tu casa o cambiar el auto. Se pueden negociar días administrativos para que tengas la libertad de ir a ver a tus hijos cuando tengan cosas en el colegio. Se pueden negociar acciones o stock options, ajustes salariales anticipados. Por ejemplo, si te toca viajar, podrías negociar que te paguen un pasaje en business después de cierta cantidad de horas arriba del avión. Auto de la empresa si es que eres una persona que tiene que estar mucho en terreno, o bien los gastos de tu auto. Días compensatorios, por ejemplo, por viajes, si es que te toca viajar y llegas el fin de semana, que esos días del fin de semana te los compensen en la semana. Se puede negociar indemnizaciones sin tope en año, sin tope en monto, outplacement, eventualmente si es que los echan, etcétera. Todo lo que tenga razonabilidad. Y sí les sugiero que las condiciones, que negocien sus condiciones de salida al momento de entrar. Porque esto funciona igual que los matrimonios. La gente me dice, oye, pero es como feo cuando uno está cerrando un acuerdo para entrar a una empresa, negociar las condiciones de salida. Y lo que yo les digo es, pero cuando tú te casaste, tú también negociaste las condiciones del régimen conyugal con tu mujer antes de separarte. Tú tuviste que elegir si era separación de bienes, el que todos se lo reparten o la participación en los gananciales. Entonces aquí sucede lo mismo. Hay que negociar cuando uno está en buena onda y no negociar en mala onda. Espero que te haya gustado este podcast de negociación. Cualquier cosa o duda que tengas me puedes ubicar en LinkedIn. Te mando un abrazo y mucha suerte en tu próxima negociación.